agradecido, con un corazón dispuesto, rendido a ti. Dígaselo allí con sus palabras. Dígale: papá, he venido a ti, Señor, y no te doy por obligación. Lo doy rendido todo a ti, Señor, todo a ti, a tu nombre santo, porque solo tú eres merecedor, Señor. Porque sabemos que cuando somos agradecidos y obedientes se desata el poder, Señor, un poder impresionante en nuestras vidas. Y hoy, Señor, nos rendimos, y hoy, Señor, decimos gracias. Hosana en los cielos, Señor, hosana en la tierra, Señor, porque como tú lo estableciste, Señor, así es, Señor, hecho está, Señor, porque tú no eres hombre para mentir, Señor. Toda tu palabra se cumple a cabalidad, porque cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará, Señor. Por eso en esta mañana te damos honor, gloria y alabanza, y damos con un corazón dispuesto y agradecido. Y aquellos que no tienen en esta mañana, les en manifiesto, Señor, por ese corazón, Señor, porque tú conoces la intención de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Usted vino a escuchar la palabra de Dios, amén. Entonces lo voy a invitar de que ponga su celular en silencio, amén. O en modo no. Entonces, Aleluya. no molesta. Gloria a Dios. ¿Cuántos son obedientes? Uy. Amén, amén. Por favor, Juan, se me hace aquí adelante, me hace el favor. Hasta adelante, yo pensé que yo lo escuché. Por favor, todos los que están ahí atrás, hagámonos adelante. Aquí hay sillitas adelante, por favor. Perdónennos que los incomodemos, pero háganse aquí adelante. Gloria a Dios. Todos somos obedientes, amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Cierre sus ojitos allí donde está. Señor y Padre Celestial, mi amado Dios, Espíritu Santo, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia. Gracias por lo que estás obrando en cada uno de tus hijos, de estos pequeños que tienes en este lugar. Y que los estás transformando, Señor. Estás haciendo cosas nuevas y diferentes en cada uno de nosotros. Gracias, mi amado Rey, porque solamente de la mano tuya podemos poder vivir esa transformación. Y aunque muchas veces nos cueste, aunque muchas veces duela en el corazón, tú transformas todas las cosas, mi amado Rey. Haces que nuestra vida se rinda totalmente a ti, mi amado Dios. Gracias por todo lo que tú estás haciendo. Pido, Padre Celestial, que en el nombre de tu Hijo amado Jesús, tu Espíritu Santo tome el control de mi vida en esta mañana y hables lo que tienes que hablarles a la iglesia, a tus hijos, a cada uno de los que estamos en esta mañana aquí en este lugar.
Sé tú hablándoles, sé tú enseñándoles. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a seguir con la iniquidad. La parte que hoy viene es algo tremendo porque es algo que se ha seguido moviendo y en este tiempo se está moviendo con mucho más furor. Y si no hay unos hijos de Dios que se paren en la raya para hacer retroceder todo lo que está sucediendo y pasando a nivel mundial, va a querer avanzar mucho más de lo que avanza. Y en esto que vamos a hablar se ha visto tocado la generación, la descendencia de cada una de las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque esa iniquidad ha llegado permeando y ha pervertido no solo los estatus altos, sino los estatus también bajos, ¿sí? Y es el tiempo de que usted hoy entienda y reconozca que Dios no quiere eso en la sociedad, que Dios no quiere en medio de su pueblo. De esto que voy a hablar hoy, o que vamos a hablar juntamente con el Espíritu Santo hoy, ha permeado aún la iglesia de Dios, a los hijos de Dios. Hoy vamos a hablarles sobre la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual ha venido y ha permeado aún a los hijos de Dios. Iglesias que realmente andaban caminando en las sendas antiguas, alineándose en la palabra de Dios, han pervertido también la palabra en esa área. No se ve solamente en este tiempo, en tiempos antiguos también se vieron, pero por ciertas circunstancias que el mismo pueblo de Dios le ha abierto las puertas. Amén. Recuerde que la iniquidad no viene sin alguna causa, ¿sí? Siempre debe haber alguna causa para que la iniquidad, para que la iniquidad tome autoridad sobre las casas y sobre los hijos de Dios. Entonces tiene que tener en cuenta que esta parte ha permeado. Ahorita hay mucho homosexualismo, lesbianismo, hay muchos pedófilos, hay personas que no tengo la palabra específica de eso, pero varones que tienen sexo con animales, todo eso, y es la perversión a la cual ha traído el enemigo al pueblo. Sodomitas, amén. Entonces, mire hasta dónde van las cosas, pero que usted y yo debemos tener en cuenta de que se deben sacar esas cosas de la familia. Amén. Amén, amén, iglesia. No se sientan hoy regañados ni nada. No. Es parte de lo que quiere traer Dios de luz a su espíritu, para que no permitamos que se cometan grandes errores, tremendos errores en medio de las familias, y que es necesario renunciar. No sabemos en nuestra familia qué cosas sucedieron, algunas personas lo saben,
Y eso es vergüenza para la familia, ¿sí? Pero es necesario reconocerlo, renunciar y apartarse y pedirle perdón a Dios. Amén. Eso es necesario. Voy a pedirle que vaya al libro de Génesis. Capítulo 16. Génesis 16, del 1 al 3, por favor. Cuando lo tenga me dice amén. Si usted quiere escribir ahí en su cuaderno, lo que se está tratando hoy es la inmoralidad o iniquidad sexual, parte 5. Amén. Dice la escritura: Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré formar una familia. Abraham aceptó la propuesta que hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Cuando usted va a esta parte de la palabra y empezamos a ver lo que estaba sucediendo allí, Sara abrió una puerta que no debía haber abierto, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque le entregó a su sierva, a la esclava, para que tuviera relaciones con Abraham. Esta circunstancia es tremenda, hermano, porque no era solamente abrir la puerta a eso. Por medio de haber abierto esa puerta, resulta de que nació un hijo, y ese hijo siempre ha habido la discordia entre los ismaelitas y los israelitas por abrir una puerta, ¿sí? Porque de pronto Sara todavía no había tenido su hijo, pero cuando Dios da una palabra, Él la cumple, ¿cierto? Él es un Dios soberano y eterno. Esta mañana en el devocional con los ministros se hablaba sobre esas palabras que vienen a cumplimiento. El detalle es cuando usted espera en Dios pacientemente. Cuando usted no se acelera a lo que Dios quiere hacer. Por causa de esa puerta que se abrió, se empezó a abrir ciertas cosas en toda la familia de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque hubo algo que Sara hizo, y fue hacer que Abraham le fuera infiel, prácticamente, ¿no? Eso se contaba como una infidelidad. Yo le digo a alguna de las mujeres que están aquí: ¿usted haría lo mismo de entregar? ¿Sí lo haría? ¿No? Y es algo que tenemos que tener muy claro, pero resulta de que muchas veces pero muchas veces sí se hace. Y eso lo voy a hablar tanto para hombres como para mujeres. Mire, varón o varona que está ahí, el esposo al lado, no vaya a empezar a codear, amén. Sino solamente llévelo y péselo en el espíritu, y deje que sea el Espíritu Santo el que le hable a su vida.
Cuando habemos una pareja y usted como varón o varona se niega a su esposo o a su esposa, está permitiendo que entre algo en su hogar. Es algo que se permite que entre algo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que no se negará el hombre a la mujer ni la mujer al hombre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y una de las cosas en lo sexual es que se manipula con la parte sexual, tanto a hombre como a mujer. Se manipula y se hace algo que no se debe hacer. Sara abrió eso. En este tiempo se puede llegar a abrir esa puerta de esa forma. Y muchas veces preguntan, ¿pero por qué lo hizo? Porque en cierta forma no se cubrió esa ¿qué? Área. Cada uno de nosotros debemos tener en cuenta que puerta que se abra, el enemigo no va a decir, no entro. Entra y hace estragos donde quiera que esté. Pero nosotros somos los que la debemos cerrar. Hay inmoralidades sexuales que son muy notorias en la familia. Cuando hay infidelidad, cuando de pronto se ha llevado a un límite a una persona y al llevarla a ese límite se hace que se cometan esos errores, esas fallas. Hoy tiene que pesarlo en su espíritu, porque de pronto fueron nuestros abuelos, nuestros ancestros, los que cometieron esa inmoralidad sexual, pero que nosotros estamos llamados en este tiempo a cerrar esa puerta. Abraham y Sara nunca cerraron esa puerta y hubieron muchas cosas que sucedieron en las familias de ahí para allá. Usted puede ver en Jacob, dice que su hija la invitaron a un baile y en medio del baile la violaron. Entonces empezó a cobrar cuentas pasadas en la familia de Abraham, de Isaac, de Jacob, en toda su descendencia. Después, una de las inmoralidades también sexuales que se vieron tremendamente cuando usted ve lo de Sodoma y Gomorra, donde había adulterio, había fornicación, había lesbianismo, había homosexualismo. Todo esto estaba en Sodoma y Gomorra. Aunque era una población que era aislada, que estaba lejos del pueblo de Dios, pero también en algún momento llegó a permear el pueblo. No estoy juzgando, no se sienta juzgado. Queremos traer a luz todo lo que puede estar pasando en las familias. Entonces, sucede que en medio de las familias se le despertó el homosexualismo a uno de los hijos, o el lesbianismo, que vino por causa de una violación, que vino por causa de unas aberraciones sexuales tremendas. Varones que están aquí y mujeres, porque esto pasa en los dos sexos.
Esto aquí ninguno se salva en cuestión de esto, ¿sí? O sea, no se salva ni tanto la mujer como el hombre, porque todos estamos expuestos. La palabra dice que Dios nos entregó por causa de la desobediencia a una mente perversa, que es la del enemigo, ¿sí? Y que ha permeado el corazón y el ser de cada uno de nosotros. ¿Cómo así? Vamos a ir a Génesis 19. Ubíquese en el libro de Génesis capítulo 19 del versículo 1 en adelante. Dice la escritura: caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. ¿A dónde llegaron? Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Dijo: por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. No, gracias, respondieron ellos. Pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto les insistió que fueron con él y entraron en su casa. Allí Lot preparó una buena comida, les hizo panes sin levadura y ellos comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. ¿Qué hicieron? Rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban allí presentes. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Lot salió a la puerta y cerrándola detrás de sí, les dijo: por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Amén. Dice que estos 2 ángeles venían de estar en la carpa de Abraham. Eran enviados por Dios para destruir a Sodoma y Gomorra. Pero mire hasta dónde era la perversidad tan grande que había allí en Sodoma y Gomorra, que no les importaba quiénes fueran o qué pasara. Esto es tan tremendo que muchas veces en la palabra se pregunta por qué las hijas de Lot llegaron a cometer eso que pasó más adelante. Y resulta que las hijas de Lot estaban expuestas ¿a qué? A mirar todos los días eso. Cuando pasaba alguien por Sodoma y Gomorra, si esa persona se quedaba fuera de alguna casa, lo violaban, hacían y deshacían con esa persona. La perversidad era tremenda. El que no sabía qué era lo que pasaba y entraba sin saber allí, indiscutiblemente iba a tener que pasar cosas tremendas. Pero esa perversidad o esa inmoralidad sexual que se movía dentro de ese pueblo traspasaba ya las fronteras y se movía en otros lugares. En este tiempo pasa y sucede lo mismo. Se mueve en todo el mundo entero. Ya no es un pueblo que está allí aparte, sino está en medio de todo el pueblo del mundo, ¿sí? No los podemos juzgar, no. Pero sí también tenemos que estar clamando y orando para que haya libertad en esas personas, amén. Amén, amén. Es parte de nuestra obligación, eso es obligatorio, estar clamando y orando.
Toda esa inmoralidad sexual que se ve en este tiempo y que ha permeado la sociedad es la misma iniquidad año tras año tras año, década tras década y siglo tras siglo en muchas familias de la tierra. Muchas familias que usted dice, pero ¿por qué motivo salió o pasó esto? ¿Por qué? Porque se abrió una puerta en algún momento. Pudo haberla abierto un abuelo, un papá, un tío, un hermano, una mamá. Pudo haberla abierto a alguien de ellos. Pero Dios quiere que cerremos esas puertas. Que nosotros entendamos que la inmoralidad sexual no debe estar en nuestros hogares. Amén, amén. En medio de la iglesia también ha habido eso. ¿Por qué motivo? Porque en medio de los hijos de Dios, el enemigo es astuto. Es tan astuto que no ha dejado de trabajar igual todos los tiempos. Sigue trabajando en lo mismo. No ha inventado una diferente, pero los hijos de Dios se ha sabido caer en la misma circunstancia, en el mismo error, en las mismas fallas, por causa de que no vamos a la palabra y entramos en el conocimiento de la palabra. Por eso es tan específico decirle: estudie, aprenda y ponga por obra. Estudie la palabra, estúdiela, aprenda de lo que hay allí que debemos hacer y no debemos hacer. Ya en este tiempo todo nos es lícito, ¿cierto? Todo nos es lícito. El homosexual puede ser homosexual, la lesbiana puede ser lesbiana. Aún, créanme que vamos durante estos 6 años, de aquí al 2030, vamos a ver cómo van a haber leyes donde al pedófilo le dan la autoridad para hacer y deshacer con un niño. Hermano, va a ser así. O sea, no lo podemos ocultar. Pero ¿dónde estamos los hijos de Dios? Tenemos que pararnos en la brecha, a orar y a clamar. Hay cosas que no vamos a poder impedir que sucedan, porque la palabra dice que, o sea, que el mundo se tiene que, va a estar en unas tinieblas tremendas. Ya hace unos 15 años atrás, para las personas era un tabú que se fueran a casar dos personas del mismo sexo. Pero ya ahorita es legal. Ya está legalizado. ¿Qué más vamos a esperar? ¿Qué más vamos a esperar que suceda? Van a suceder muchas cosas. Pero nosotros tenemos que seguir clamando y orando. Cuidar a quienes, a nuestra generación. Enseñarle a nuestra generación que no son las cosas así, que la inmoralidad sexual no debe estar en la vida de ninguno de los hijos de Dios. Que si en algún momento como papás anduvimos en inmoralidad sexual, es tiempo de ordenar totalmente. Pedir perdón, renunciar y apartarnos. Voy a invitarlo a que se ponga sobre sus pies un momento y estírese allí, alce las manos y dele gloria a Dios, dígale gracias, Señor. Amén. Eso. Gloria a Dios. Cámbiame la historia. Cámbiame la historia. Siga, siéntese, quédese allí sentadito. Amén. Gloria a Dios. La inmoralidad sexual ha acaparado muchas cosas, hermano. Usted ahorita por
las redes sociales puede encontrar cualquier cosa en cuanto a inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual no abarca solamente los pedófilos, los homosexuales, las lesbianas. Abarca aquel que se masturba, ¿sí? Que ve pornografía, todo eso. Léeme el significado en hebreo, por favor. Amén. En el Nuevo Testamento la palabra que más se traduce como inmoralidad sexual es porneia. Esa palabra se traduce como prostitución, fornicación e idolatría, que significa una renuncia a la pureza de Dios. Esa palabra porneia, obtenemos la palabra pornografía, que proviene del concepto vender. Eso es tremendo. Mire que en Estados Unidos, nos lo contaba un varón que vino aquí a la congregación, un varón de Dios, y decía que en Estados Unidos hacían encuentros de pastores y todo esto, y que en estos encuentros de pastores se subía el nivel de ver de las páginas de pornografía en esos hoteles donde estaban los pastores. Y eso es algo tremendo. Y varones de Dios que ministran la presencia de Dios. Y ahí es donde tenemos que mirar y decir, ¿qué estamos ministrando? Y ahí me pongo yo. No los estoy juzgando, pero tenemos que, como pastor, tengo que ser muy real y muy específico en las cosas. O sea, yo no puedo ir a ministrar algo que no estoy viviendo. Y la santidad se debe a Jehová. Santidad en todas las áreas de su vida. Más aún en lo sexual, porque dice que somos templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por ser templo del Espíritu Santo, la inmoralidad sexual hace que entren muchas cosas a nuestra vida. Muchísimas cosas, hermanos. Porque aquí voy a hablar. La palabra dice que aquel que se junta con una prostituta y va a su casa y descarga en su esposa o en su esposo, porque es que ya la prostitución ya ahorita no está solo en mujeres, sino también en varones. Entonces va y descarga en su casa demonios en la vida de la persona que está en el lugar. Y muchas veces entonces aquella mujer durante 15, 20 años ha sido una mujer que no miraba a nadie, que ni siquiera le interesaba mirar a otra persona, pero resulta que cuando menos piensa se le despertó eso. Y el esposo o la esposa dice, pero ¿por qué si era una persona? ¿Por qué? Porque el esposito fue y tuvo relaciones con otra persona y le vino y le trajo a la esposa o al esposo. ¿Sí? Y entonces ya se empezó a permear esas personas. Eso hace la inmoralidad sexual. En las congregaciones, porque muchas veces se tiende a que, hermano, sus ojitos puestos en Dios, sus ojos puestos en el Señor, no en el hermano o de la hermana que está al lado. Amén. ¿Por qué? Porque se puede caer en inmoralidad sexual.
El apóstol Pablo dice que hubo un varón que tuvo relaciones con la mujer del papá y en medio de la congregación, y todavía asistía a la congregación y todo eso. Y dice el apóstol Pablo que le entregó a Satanás la vida para que se salvara su alma, la alma del varón, porque había inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual puede quitar muchas cosas, hermano. Mire, alguien que perdió la primogenitura por la inmoralidad sexual fue, ¿quién cree que fue? De los hijos de Jacob. Rubén. Rubén era el primogénito. Y Rubén estuvo con una de las siervas de Jacob. Y por eso perdió la primogenitura. Y fue traspasada a los hijos al hijo de José. Eso hace eso. Judá cometió también tremendo error por la parte sexual, porque fue y buscó en otra mujer. Hubo algo tremendo que usted, si va y lo lee en la palabra, dice que Judá había muerto su mujer. Y salió, y una de las nueras se vistió como prostituta y estuvo con Judá. ¿Para qué? Para que se ampliara siguiera la descendencia. Pero fue un error, de que ese error va a llevar a otros errores mucho más grandes, mucho más tremendos, donde usted tapa la inmoralidad sexual, pero en algún momento se va a destapar y se va a ver. Y ahí es cuando vienen los problemas, los inconvenientes. Si nosotros no renunciamos y desechamos toda esa cosa de nuestras vidas, nuestros nietos, nuestras familias, esa descendencia que viene en camino va a ser permeada por eso. Y eso es lo que no queremos. Como pastor, yo no quiero que sucedan esas cosas. Lo que quiero es ver un pueblo muy bendecido, amén, muy bendecido. Mire, la inmoralidad sexual trae ruina, escasez, hace que su casa se empiece a ver en circunstancias que no deberían estar, amén, amén, amén. Bendice. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Recuerde siempre esto: todo me es lícito, pero todo no me conviene. Como pastor, yo estoy dando la palabra, pero cada uno pesa en su espíritu si es o no es así. Porque si no, entonces yo no le estoy prohibiendo a nadie nada, pero lo estoy llevando a que sus ojos sean abiertos, que se abran en cuestión de muchas cosas que pueden estar pasando en su propia vida, y que usted dice: esto es normal, y no es normal. Para el mundo es normal, para nosotros no. El mundo ha llegado a una inmoralidad sexual tan tremenda que usted puede entrar a ciertos lugares con su pareja y sale con otra pareja, y después se encuentra con su esposa como si nada. Pastor, sí, es la realidad. En Estados Unidos, en los países más desarrollados, es donde se está viendo tremendamente eso.
Ya lo pueden hacer normalmente. En Estados Unidos, cuando había una infidelidad, era algo muy tremendo. La justicia lo juzgaba y todo eso. Ahorita ya es normal. Aquí en Colombia pasa casi lo mismo. Porque sí debería haber una ley para la persona que es infiel, debería haber una ley totalmente. ¿Para qué? Para que la sociedad no se pervertiera. Pero como hemos querido sacar a Dios de la sociedad, de los colegios, de todo esto, eso es lo que ha venido sucediendo. Pero desde nuestros hogares, nosotros somos los que tenemos que formar a nuestros hijos en un carácter totalmente definido, en un carácter definido en Cristo, en el Dios Todopoderoso, enseñándoles todas las cosas que Él por medio de su palabra nos enseña. Cuando usted cierra la palabra en su casa y no la vuelve a estudiar y no le enseña a sus hijos, está permitiendo y es culpable de que la sociedad se corrompa, porque desde ahí, desde nuestro hogar, empieza a salir algo sobrenatural para que sea transformada la sociedad. Los hogares necesitan de Dios, indiscutiblemente. Necesitamos de Dios, necesitamos que la palabra de Dios esté en nuestros hogares. Una palabra viva, una palabra verdadera, donde usted se sienta y estudia con sus hijos y le enseña que la inmoralidad sexual no debe estar en ninguna área de nuestras vidas. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Hoy es día de liberación también, hermano. Amén. Gloria a Dios. Todas estas cosas, ahorita por medio de la palabra les voy a mostrar cómo fue tremendo en el pueblo de Dios la inmoralidad sexual. Porque todo toca con palabra. Tiene que ser que esté escrito para que usted lo vea. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 6. Ubíquese en esa carta. Primera de Corintios, por favor. Capítulo 6, versículo 18, por favor. Amén. Dígame amén si ya lo encontró, por favor. Es un tema fuerte pero necesario. ¿Estamos cuántos son libres y estamos siendo libres a través de la palabra? Amén. Primera de Corintios 6, 18 dice: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete queda fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Versículo 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. ¿Qué debemos hacer? Huir de la inmoralidad sexual. El apóstol Pablo es muy específico. Entonces, yo diría que el apóstol Pablo en ese tiempo estaba pensando en estos tiempos. Ahí envió la carta a los del Santa Fe, allá en la iglesia tal. Les estoy hablando de eso. Huyan de la inmoralidad sexual. Enséñenles a sus familias que esto no es correcto delante de Dios. Y por medio de esto se puede pervertir muchas cosas. Hay una parte en la palabra donde dice: no te unáis en yugo
desigual, ¿cierto? Dios le decía al pueblo de Israel, mire, no quiero que se casen con otras mujeres de otros pueblos. ¿Por qué motivo? Porque eso podía traer circunstancias tremendas. Podía traer de que los dioses a los cuales adoraban las mujeres vinieran a adorarlos los hijos de Dios. ¿Por qué motivo? Mire, porque hay algo muy tremendo. Y aquí se lo hablo a los varones. En las mujeres, Dios permite que ellas lo manejen con más sabiduría, voy a decirlo así. Pero mire, los hombres, para que un hombre caiga es fácil. Decía alguien, no es sino ver una escoba con falda y... Perdónenme la palabra, ¿sí? Pero es así. La mujer, muchas veces no es necesario, la mujer, aún viendo al hombre desnudo, no se le despierta tanto. Pero el hombre sí, viendo una mujer desnuda, sí se despierta ese deseo, gracias Dieguito, ese deseo por la mujer. Por eso es tremendo, hermano. Yo le doy gracias a Dios porque yo no veo, hermano. Pero es que en estos tiempos es tremendo porque las mujeres están saliendo casi desnudas. Y es la forma, hermano, que el enemigo ha utilizado durante muchos años. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios caiga. Para que el hombre de Dios caiga. Porque el hombre cae por los ojos, por lo que ve. Más la mujer cae por el oído. ¿Sí? Entonces, debemos tener muy en cuenta todo eso. Mire, mis amadas damas que están aquí, ustedes son muy bellas, muy hermosas. El Padre las ama muchísimo. Pero, mis chinitas, si ustedes tienen conversaciones con varones que las exaltan mucho y todo eso, pueden estar a punto de llegar a caer. Esto no lo iba a decir, el Señor me lo puso a decirlo ahorita, no sé para quién será. Cuando usted tiene conversaciones con alguien que no es su esposo, ¿qué pasa? Que la está aludiendo mucho, que la está exaltando mucho. Hermanita, huya de esa parte. ¿Por qué? Porque está a punto de caer. Está a punto, a un paso de llegar a caer por ese motivo. ¿Por qué? Porque es la forma que el enemigo utiliza, por el oído. Varón, sus ojitos bien puestos en su esposita. Mire, hermano, su esposa, mire, no hay mujer fea. Yo se lo digo, no hay mujer fea. Hay mujeres mal arregladas. Sí, yo soy muy sincero. Mujeres mal arregladas. Muchas veces porque el varón no es capaz de comprarle un pantaloncito, un busito bien bonito, muchas cosas. Y entonces el mismo varón se encarga de que usted mismo cae. O mujeres que el esposito llega a 5 de la tarde de trabajar y la mujer todavía desmechuzada, oliendo a feo, con la pijama. Sí, hermano, pues, yo no sé por qué se están riendo. Es algo real. La mujer que es una mujer sabia, una mujer que es decorosa, ¿sabe qué? 10 de la mañana ya está bien percha, bien bonita y lista para su esposo. Así es. ¿Por qué? Porque no le da cabida a nada, hermano. Afuera usted, como varón, uno sale a la calle
y encuentra mujeres que huelen tremendamente. Y créame que son tan... la Biblia no dice que no utilicen un perfume. La Biblia, eso era religiosamente que les decían que no se pusieran un vestido, un pantalón bien bonito para su esposo. Amén, mujeres. ¿Por qué? Porque es para su esposo. Es la forma en que usted se lo ponga o para quien usted se prepara. Porque yo puedo comprar un pantalón y lo preparo, pero no precisamente para mi esposa, sino para quien lo prepara. El hombre y la mujer se tiene que ver bien para su cónyuge. Amén, amén. Amén, hermanos. Es así. No hay mujer fea, sino mal arreglada, hermanos. Y yo se lo digo, aquí todas tienen una gracia especial de Dios. Todas. Por algo ese varón que tiene ahí al lado se fijó en usted, porque tiene una gracia especial, algo que Dios ya le entregó a usted. Vamos a seguir allí. Bueno, le voy a leer lo que me escribió acá. La adoración de ídolos paganos a menudo implica actos sexuales perversos e inmorales, realizados en el templo de un dios falso. Cuando usamos nuestros cuerpos físicos para fines inmorales, estamos imitando la adoración pagana al profanar el santo templo de Dios con actos que él llama detestables. Aquí les voy a hablar sobre algo que el Espíritu Santo me trajo. En la antigüedad, cuando iban y hacían los ritos a los dioses, llevaban niñas vírgenes y tenían sexo con las niñas allí, en los templos de los dioses paganos. Y tenían esos ritos y sacrificios allí y se los dedicaban a ellos. Mire, la inmoralidad sexual es tan tremenda que dice que Salomón, que tuvo 300 mujeres, esposas y 700 concubinas, usted va y lee en el libro de los Reyes y también en el libro de Crónicas y encuentra hasta dónde lo llevaron aquellas mujeres a Salomón, a edificar templos para dioses paganos. Por eso el Señor le decía, no se junten en yugo desigual. ¿Por qué? Porque la mujer tiene algo especial que hace que el corazón del hombre se incline. ¿Por qué motivo? Porque en eso que tiene la mujer especial hace que el hombre pierda la cordura y se incline a lo que ella quiera hacer. Usted dirá, pero pastor, sí, es la verdad. Y muchas veces, ¿sabe por qué sucede eso? Porque los hombres no tienen un carácter definido. Varones con falta de carácter. Falta de carácter. Vayamos a Números capítulo 22, creo que es el que... Listo, léeme Corintios 6:9. Vamos a ir a Primera de Corintios 6:9.
Dice la palabra, 1 Corintios 6:9. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales. ¿Quiénes no heredarán el reino de los cielos? ¿Cierto? No lo estoy hablando yo, mi amado hermano, mi amada hermana. Lo está hablando la palabra. Es la palabra. Para nosotros tiene que ser muy real andar en línea con Dios. En línea con Dios. La palabra dice, sed santos porque yo soy santo. Y la santidad abarca todas las áreas de nuestra vida. Caer en inmoralidad sexual es caer de la gloria de Dios, hermano. Es caer de la gloria de Dios. Cada uno de ustedes, como hijos de Dios, tienen unos dones tremendos. Pero cuando permiten que pase esto, esos dones se opacan. Y tiene que haber una restauración en el corazón tanto de aquel que fue infiel como aquel que lo ha vivido. No deje que esto permee su vida, mi hermano. Aquí hay jóvenes ya que están casados y hoy les hago un llamado de atención. Porque si llegase a haber inmoralidad sexual, muchas veces se termina la familia, se acaba un ministerio, se acaban muchas cosas que Dios ya ha entregado y está entregando a cada uno de nosotros. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con eso. ¿Sabe por qué José le huyó a eso que pasó? Porque José no se sentía, en José había esa debilidad, pero José prefirió huir y que hablaran de él y dijeran muchas cosas, la mujer de Potifar de él, pero él dijo, yo huyo de la inmoralidad sexual, que eso es lo que nos invita el apóstol Pablo, huyan de la inmoralidad sexual. ¿Para qué? Para que no tengamos inconvenientes ni problemas. Huir de la inmoralidad sexual, estoy hablándoles en cuanto a páginas de pornografía, la masturbación, actos que no van acorde con lo que el Señor ya estableció desde una eternidad. Estoy hablándole en cuanto al homosexualismo, lesbianismo, actos sexuales que no están bajo la cobertura de Dios, bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. Entonces, debe tener muy en cuenta todo eso. Varones que están en esta mañana, que son sacerdotes de su hogar, de su casa, cuídense de eso, cuídense, hermanos, porque eso puede llevarnos a cometer muchas faltas, muchas fallas. Yo les hablaba de que el esposo no se niegue a la esposa ni la esposa se niegue al esposo. Pero ojo con esto,
Porque no quiere decir que porque mi esposa se me negó, entonces yo estoy con libre albedrío a ir a buscar lo que no debo buscar. Porque usted sabe que es lícito para su vida. Usted como varón y como varona sabe que es lícito en su corazón. Y que hay cosas que por más que haya el esposo o la esposa, nosotros no lo debemos hacer. No lo debemos hacer. No me es permitido. Amén. Póngase sobre sus pies un poquito otra vez. Estírese. ¿Cómo es? Gloria a Dios. Bueno, aquí seguimos. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 1, por favor. Versículo desde el 24. Amén. ¿Estamos todos allí? Dice Romanos 1:24. Por eso Dios los entregó a sus malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Versículo 26. Por tanto, Dios nos entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y recibieron sobre sí mismos el castigo que merecía su perversión. ¿Qué recibieron? Castigo por... Todo eso usted no tiene que pesar por la palabra. La inmoralidad sexual en medio del pueblo de los hijos de Dios trae muerte espiritual. Vaya al libro de Números, creo que es Números capítulo 22. Leen. Más adelante, ¿qué otro título hay? Es que quiero ser claro en eso. ¿Cómo, papá? Más adelante, otro. El capítulo 25. Ahí es. Léelo. 25. Ubiquémonos en Números 25:1. Amén. ¿Estamos en Números, por favor? Y atrás, por favor, estamos quieticos atrás, ¿vale? Antes de que lo lean, le voy a
hablar un poco de lo que pasó. El pueblo de Israel ya habiendo salido de Egipto, tenía que pasar por donde estaba el pueblo de los Santo Israel. Amonitas, amén. Gracias. Y tenía que pasar por estos pueblos, y resulta que aquel rey empezó a tener temor en el corazón porque era un pueblo muy grande y quería que alguien lo maldijera, y mandó a llamar en algunos dice un brujo, en otros dice que es profeta, ¿sí? Y mandó a llamarlo para que lo maldijera, que es donde habla sobre Balaán y el animalito, la burra, ¿sí? O la asna. Y dice que él fue a maldecir al pueblo, pero Dios ya había bendecido, creo que lo vimos hace 8 días, creo, lo vimos, y resulta de que fue a maldecirlo, y pagó por ir a maldecir al pueblo, pero Dios ya lo había bendecido, ya estaba totalmente bendecido. Entonces resulta de que aquel rey quería de alguna forma hacer caer al pueblo de Dios, y al ver que no pudo, y aquel profeta no pudo maldecir al pueblo de Israel, entonces ese mismo profeta le dio la idea para poder hacer caer al pueblo de Israel. Y por medio de esa puerta que se le abrió, que fue que en un lado estaba ese pueblo y en el otro lado estaba el pueblo de Israel, y las mujeres de ese pueblo venían y con sus bailes, sus danzas, seducían al pueblo de Israel, a los hijos de Israel. Entonces empezaron a seducirlos y empezaron a traerlos hasta el momento en que llegaron a donde estaban esas mujeres, y tenían relaciones con esas mujeres. Y vino algo tremendo sobre el pueblo, porque dice que hubo una muerte tremenda porque el pueblo entró en inmoralidad sexual. El pueblo de Dios, un pueblo escogido, un pueblo que ya estaba viendo que ya había visto cómo la gloria de Dios descendía y hacía cosas sobrenaturales en medio de ellos. Porque una iglesia, y hablo a equipo de alabanza, hablo a ministros en ejecución, porque en una iglesia se debe tener mucho cuidado con eso, porque la inmoralidad sexual trae muerte espiritual, no solamente a la persona, sino a la congregación. Y el enemigo no ha dejado de trabajar, algo que usted ve ministerios muy grandes que han caído por causa de la inmoralidad sexual. Ministerios muy grandes donde usted veía que pastores eran utilizados en sanidades, en milagros, en liberaciones y todo eso, y han caído. ¿Por qué? Porque hay inmoralidad sexual en medio de los ministros. Por eso el ministro o el Hijo de Dios se debe mantener en línea. Sacerdotes de sus casas, no traigan
muerte espiritual a sus familias. Varonas, no traigan muerte espiritual a sus familias. Y después se preguntan por qué las situaciones. Léeme ahí. Números 25:1 dice: mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a entregarse a la inmoralidad sexual con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. ¿Las cuales los invitaban a qué? A participar. A participar en los sacrificios a sus dioses. Por eso lo que yo les decía, mujer, hay que ser muy sabia, porque en la mujer hay algo que puede seducir al varón y puede hacer que el hombre se incline el corazón a otros dioses. Imagínense el pueblo de Israel, que conocía cómo se movía Dios y todo eso, empezaron a entrar en esa inmoralidad sexual, y allí iban y mediante que tenían relaciones sexuales estaban adorando a dioses paganos. Salomón tuvo ese pequeño error. Por eso muchas veces yo digo, Salomón pidió sabiduría para manejar el pueblo, ¿sí? Pero no para manejar su propia vida. Porque la vida de Salomón fue un desorden total, hermanos. Sí, o sea, se desordenó en lo sexual tremendamente y muchas cosas más ahí. Por eso tiene que tener sabiduría para manejar su vida. No le pida solamente sabiduría para manejar su hogar, no, su propia vida. Que Dios le dé sabiduría para manejar su vida, porque puede caer en algo que no es grato a los ojos de Dios. El pueblo de Israel ya estaba haciendo sacrificios, iban y tenían actos sexuales en eso, y me llevaba a esto, hermano, que no sé hasta dónde estaré equivocado. Pero aquí hay una nación dentro de una nación, que es ¿sí sabemos qué es? El Vaticano. Y la palabra dice que es la madre de las rameras. Tengan muy pendiente de esto. ¿Qué sacrificios se hacen en ese lugar donde nadie casi puede entrar? ¿A qué ídolos se entregan sacrificios en ese lugar, hermano? Y por lo tanto han tenido mucha autoridad sobre todo el mundo, porque eso es lo que se ministra. Por eso se ven tantas aberraciones, tantas cosas, hermano, que uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y aún en iglesias de donde se da la palabra de Dios verdaderamente, con aberraciones tremendas, porque ministros no han muerto a lo que tienen que morir, a lo que tienen que morir. Lee ahora sí. Números. Versículo 2. Vamos al versículo 2, por favor. ¿Estamos allí? Dice, los cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían de esos sacrificios y se postraban ante esos dioses. Esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Entonces el Señor le dijo a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo. ¿A todos quiénes? Los jefes del pueblo, y ahórcalos en mi presencia, a plena luz del día, para que el furor de mi ira se aparte de Israel.
Moisés ordenó a los jueces de Israel: maten a los hombres bajo su mando que hayan rendido culto a Baal-peor. ¿Que hayan rendido culto a quién? A Baal-peor. Baal-peor es un demonio que lo adoran y es en lo sexual. Hoy tiene que caer fortalezas tremendas. Ya están cayendo, amén. ¿Por qué? Porque en medio del pueblo no puede haber eso. Entonces Dios le da una orden a Moisés de que acabe con todos aquellos que habían cedido. Imagínense hasta dónde llegaba esto, que el hombre era sometido a los dioses de ese Baal-peor. Comían de lo que sacrificaban a Baal-peor. Hermanos, tengan siempre en cuenta que nosotros como hijos de Dios estamos expuestos a muchas cosas. Mujeres que están aquí, cuando usted vaya a hacer una visita o vaya a dar una consejería, si va con su esposo, bien, y si no, vaya con otra hermana. Y si no, no. Varones que están aquí, si ustedes van a dar una consejería o algo, con otro varón, si es el caso, con su esposa, y si no, no salgan a ningún lado, porque pueden caer. Vea, ministros, es tiempo de que nosotros seamos mucho más firmes, más letales contra las acechanzas del enemigo. Él no ha dejado de trabajar igual, él trabaja igual. Mire, busca el momento donde usted como varón de Dios se quede con otra varona y utilice a esa persona o a ese personaje. ¿Para qué? Para que usted caiga y tenga una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque él manda a sus secuaces a hacer cosas. Yo lo he podido experimentar y he tenido que decir: chao, bambino. Dijo: que se queden las prendas aquí, pero yo huyo, hermano. Porque es guardarnos para Dios. Es guardarnos para Dios. Amén. Sigue. Mientras el pueblo lloraba a la entrada de la tienda de reunión, un israelita trajo una madianita, y en presencia de Moisés y de toda la comunidad israelita tuvo el descaro de presentársela a su familia. De esto se dio cuenta el sacerdote Fines, que era hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón. Fines abandonó la asamblea y lanza en mano. Siguió al hombre y entró en su tienda. Haz la puntuación ahí. Okay. ¿Dónde está? De esto se dio cuenta el sacerdote Fines, que era hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón. Fines abandonó la asamblea y lanza en mano. Siguió al hombre, entró en su tienda y atravesó al israelita y a la mujer. De esta forma cesó la plaga que se había desatado contra los israelitas. Mire lo tremendo. Cuando dice que entró en la carpa donde estaba el israelita con la moabita, y dice que con la lanza los atravesó a los dos, ¿ustedes qué creen que estaba haciendo? Estaban en un acto sexual, ¿sí? Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo? De que
estaban en asamblea, podemos hablar de que estaban adorando y alabando a Dios, y al frente estaban haciendo un acto sexual, un hijo de Israel, o sea, un hijo de la congregación. Esto es tremendo, hermano. Todo lo que pasa y lo que sucede. Mire, aquí entro en otra parte que el Espíritu Santo me trajo ahorita a memoria. Cuando Dios quita el sacerdocio de Elí, no lo quitó solamente porque los hijos eran desobedientes, ¿no? Porque los mismos hijos de Elí eran tremendos y se habían hecho actos inmorales en el mismo templo de Dios. Porque dice que los hijos de Elí tenían relaciones con las servidoras de la casa de Dios. ¿Hasta dónde puede llegar una cosa tan tremenda? ¿Sí me entienden? Por eso debemos estar muy alineados. Esa inmoralidad sexual es tremenda. Vaya ahí a Gálatas. Sí, vaya a Gálatas, ya les damos el texto. Pastor, ese fue el pueblo extraño que nos presentaron. No. Gálatas 5. Usted está hablando de los hijos de Aarón. Estos son los hijos de Elí. Está en Primera de Samuel. Está en Primera de Samuel capítulo 2 o 3, algo así. Sí, Gálatas capítulo 5. Ubíquese en Gálatas 5, versículo 19. Amén. ¿Estamos allí? Dice, las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. ¿Las obras de la carne qué? ¿Usted es desconocedor de las obras de la carne? ¿No es cierto? Es conocedor. Usted ya sabe. Muchas veces no es necesidad de que el pastor diga aquí, venga, no, varones, mujeres, no se masturben. Pastor, esa palabra tan fuerte, pues, ¿qué podemos hacer? Hay que decirlo. Varones, no vayan a donde la prostitución. Varones, estas situaciones acarrean circunstancias tremendas, consecuencias de una muerte espiritual en los hijos de Dios. Y muchas veces tenemos por poco eso. La palabra lo dice y es muy específica, es muy clara. El que no quiere ser claro es la persona que la recibe. Porque nos gusta que nos hablen de bendición. Nos gusta que nos hablen de prosperidad. Pero cuando se tocan temas como estos, no nos gusta. Porque aparentemente no los deberían tocar en la iglesia, ¿cierto? Porque eso no le gusta al pueblo, pero se tiene que quitar el velo de oscuridad que el enemigo ha puesto. Cuando atravesó la lanza de ese varón, ¿sabe qué? Eso lo tuvo Dios por señal para que se cesara la muerte en medio del pueblo de Israel. Creo que murieron cerca de 25,000 o 82,000, algo así. 24,000, amén. Gracias por ese dato. 24,000 varones murieron en medio del pueblo de Israel por inmoralidad sexual. Eso es tremendo. Nosotros estamos puestos para vivir en santidad, hermano, para que
se establezca el reino de Dios aquí en la tierra, para que toda esa inmoralidad sexual caiga totalmente. La inmoralidad sexual trae otras cosas que hoy no las voy a hablar, sino que ya va a ser la segunda parte de la inmoralidad sexual. Esa la vamos a ver dentro de 8 días. Amén, amén. Pero, no falten. No falte, hermano, porque Dios le va a abrir los ojos mucho más de lo que... Porque por medio de la inmoralidad sexual se abren puertas para muchas cosas más que vienen. Y que de pronto, perdóneme que se lo diga, usted puede estar metido en esas. Pastor, sí. No precisamente porque usted sea una persona infiel. No, sino que alguien en su familia la abrió y entonces se ve normal. Se ve normal tener los agüeros, se ve normal tener muchas cosas ahí que no son buenas delante de Dios. Entonces yo lo invito de que dentro de 8 días no vaya a faltar para lo que Dios quiere entregarle a su vida. Amén. Hoy lo vamos a dejar hasta ahí. Más sin embargo, vaya, tome los textos y vaya a la palabra. Estudie, aprenda y ponga por obra o por práctica. Ejecútelo en su vida. Yo aquí a nadie, como lo dijera, como pastor a nadie lo voy a obligar a que viva en santidad. Eso es algo que nace del corazón, nace en el corazón. O sea que yo anhelo, deseo vivir en santidad para aquel que es santo, para aquel que me ama con todo su ser. Amén. Cierre sus ojitos. Señor y Padre Celestial, mi amado Rey, hoy en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Esta parte, Señor, es tremenda, Señor, porque aún el mismo pueblo tuyo ha vivido en inmoralidad sexual. Pero hoy renunciamos a todo esto, Señor. Dígale allí, yo renuncio. No le dé pena con el que esté al lado, hermano. Hágalo. De pronto usted no lo ha hecho, pero su familia sí lo ha hecho. Y reconozca que su familia lo ha hecho, hermano. Señor, renunciamos a todo esto, Señor, reconocemos esta maldad y esta iniquidad en la cual anduvimos durante tanto tiempo, durante tantos años, Señor, y hoy renunciamos, Señor, hoy desechamos todo esto, Señor, todas estas cosas las tenemos como por basura, mi amado Rey, y pedimos que la santidad tuya venga a nuestras vidas, Dios. Hoy nos paramos como pueblo tuyo, Señor, delante de la corte celestial, mi amado Rey, y pedimos perdón y pedimos que haya misericordia para nosotros, Señor, que se establezca tu gobierno y tu reino en nuestras vidas, en nuestros hogares, Señor. Perdónanos porque te fallamos, porque pecamos contra ti y contra el cielo, mi amado Rey, y hoy pedimos perdón, mi Señor. Hoy pedimos perdón y que sean borradas todas estas maldades, todas estas iniquidades sean borradas de nosotros, Señor. Aquello que fue en violación, Señor, aquello, Señor, que pasó durante tantos años en nuestras familias, Señor, de actos sexuales, Señor, que no van acorde con lo tuyo, Señor, con la lascivia, Señor. Con aquella lascivia, Señor, que hubo en las familias, ahora en el nombre de Jesús sea desechado y sean limpias las familias, Señor. Varones, Señor, que de pronto anduvieron en el adulterio, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos perdón en esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Pedimos perdón, Señor, y pedimos que sea borrada esa iniquidad y esa maldad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy les voy a pedir que repitan conmigo, amén. Amén, amén. Señor Jesús, hoy delante de ti y de tu corte celestial, reconocemos nuestras fallas, nuestros errores, nuestro pecado y nuestra maldad, y pedimos perdón. Hoy renunciamos a todo acto sexual que está por fuera de la ley tuya, de lo que tú ya estableciste desde una eternidad para el hombre y para la mujer. Renunciamos a toda violación, tanto en hombre como en mujer. Renunciamos, cortamos sobre nuestras generaciones. Ahora en el nombre de Jesús se rompe toda cadena de inmoralidad sexual. Ahora en el nombre de Jesús, y proclamamos que el reino tuyo se establece en nuestros hijos, en nuestros nietos, en toda nuestra generación, para recibir las bendiciones que vienen desde el reino de los cielos para nosotros, Señor. Andamos en obediencia, proclamando la verdad y la justicia del reino, en el nombre de Jesús. Padre, te damos muchas gracias, mi amado Rey. Pedimos que sea cortada, Señor, todo lo que no es tuyo, toda raíz de maldad, de iniquidad, en inmoralidad sexual, dentro de tu pueblo, de tus hijos, mi amado Rey. Hoy, con la autoridad que tú nos has delegado, cerramos toda puerta que abrieron nuestros abuelos, nuestros ancestros, la cerramos en el nombre de Jesús. Toda inmoralidad sexual, en incesto, Señor, en pornografía, en violaciones, en todo esto lo cerramos ahora en el nombre de Jesús. Lo cerramos en el nombre de Cristo Jesús. Toda esta puerta se cierra ahora y abrimos la puerta para vivir en santidad, Señor. Para la santidad en medio de tu pueblo, de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Alaben lo que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Yo le voy a pedir, hermano, que vaya y estudie esta parte. Hay aún cosas más, pero que solamente el Espíritu Santo se las va a revelar a ustedes. Estudie, aprenda y ponga en práctica. Amén. Es necesario. Es necesario. Recuerde que el 5 de abril vamos a recoger lo que Dios haya puesto ya en su corazón para bendecir ese 7 de abril a las personas que vengan. Amén. Entonces, recuerde, sea un plátano, una yuca, una papa, es de gran bendición.